Hola, bienvenidos de nuevo a The Chacalac en una nueva sección, que será una sección dominical, donde exploraremos la filmografía de un director o de un actor icónico. Y hoy eh, nos sumergimos en la obra de Richard Brooks, un cineasta muy importante, cuya carrera abarca dramas intensos, thrillers impactantes y adaptaciones literarias inolvidables. A través de las películas que tengo en formato físico, repasaremos su estilo, sus temas recurrentes y algunas anécdotas de rodaje. Así que acomódense y disfrutemos juntos del cine de este gran director, Richard Brooks. Anda, alégrame el día. El nombre de Richard Brooks no siempre aparece en la lista de los grandes directores de Hollywood, pero su filmografía es una prueba indiscutible de su talento y de su capacidad para abordar historias intensas, con personajes complejos y conflictos morales profundos. Su trayectoria abarca desde el cine negro hasta el western, pasando por adaptaciones literarias ambiciosas y denuncias sociales contundentes. Su carrera, tanto como guionista como director, está marcada por una mirada crítica y una narración vibrante que lo sitúan como una figura clave del cine clásico americano de Hollywood. Antes de convertirse en un director respetado, Brooks se forjó como guionista, dejando su huella en películas memorables como Cayo Largo, dirigida en 1948 por John Huston. Esta obra maestra del cine negro destaca especialmente la presentación del personaje de Rico, interpretado magistralmente por Edward G. Robinson. My name is Frank McCloud. I'm about 12 miles off Boot Key Harbor on my way in. Over. Hold your course. You're headed straight for Key Largo. Key Largo. Y destaca también la inolvidable escena en la que Rico se afeita frente al espejo con un primer plano que enfatiza su frialdad y su control absoluto sobre la situación. Este dominio del suspense y la caracterización marcarían su futura carrera como director. You give your left eye to nail me, wouldn't you? Huh? You can see the headlines, can't you? Local deputy captured Johnny Rocco. Your picture would be in all the papers. You might even get to tell on the newsreel how you pulled it off. Yeah. Well, listen, Hick. I was too much for any big city police force to handle. Tengo esta edición de Cayo Largo en Blu-ray, dirigida por John Huston. Aquí tenemos a esta pareja mítica de Hollywood, Humphrey Bogart, Lauren Bacall, que veremos también en películas como El sueño eterno de Howard Hawks, Tener o no tener del mismo Howard Hawks, o La senda tenebrosa de Delmer Daves. Una gran película de John Huston, donde el guión de Richard Brooks es una muestra de su talento, de su gran talento.
Habiendo sido periodista antes de dedicarse al cine, Richard Brooks tenía una comprensión profunda del mundo de la prensa escrita. En El Cuarto Poder, Deadline USA, dirigida en 1952, Brooks nos ofrece una de las mejores películas jamás hechas sobre el periodismo, protagonizada por un inmenso Humphrey Bogart en el papel de un editor íntegro que lucha contra la corrupción y la manipulación mediática. Verá, señoría, intento salvar un periódico. Que al fin y al cabo no es suyo. Es verdad. El Día consiste en un enorme edificio que no es mío. También consiste en rotativas, teletipos, imprentas, prensas, tintas y despachos. Tampoco todo eso es mío, pero este periódico es algo más. Todos sabemos en qué consiste un periódico. No estoy seguro de que sea así. El Día es más que un edificio. Más que un simple thriller periodístico, la película es una apasionada defensa de la libertad de prensa y de la ética profesional en un mundo donde los grandes conglomerados eliminan la competencia, poniendo en peligro la verdad. El Día es más que un edificio. Son personas. 500 hombres y mujeres cuyo conocimiento, corazón, cerebro y experiencia hacen posible el periódico. No poseemos ni una astilla del mobiliario de la empresa, pero junto con las 290.000 personas que leen todas sus ediciones, tenemos un interés vital en que viva o muera. Este procedimiento es muy irregular. La impecable puesta en escena de Brooks y la intensidad de Bogart hacen de este film un clásico imprescindible. Tengo esta edición francesa, Bal et Masque, de la película El Cuarto Poder, que viene con su disco serigrafiado y un montón de extras, un documental sobre la prensa en el cine, sobre Humphrey Bogart. Muy buena edición de esta excelente película sobre el mundo de la prensa. Richard Brooks encontró en Tennessee Williams un material dramático ideal para su estilo directo y desencarnado. En La gata sobre el tejado de zinc, dirigida en 1958, Brooks nos sumerge en un universo donde las apariencias y el autoengaño dominan las relaciones familiares. La escena cumbre de la película, en la que Big Daddy, interpretado por Burl Ives, recuerda con emoción la herencia que le dejó su padre. Un viejo sombrero y una maleta de cartón. Mira, esto es todo lo que heredé de mi padre. Una vieja maleta de mimbre. Y dentro de ella no había nada. Únicamente había el uniforme que llevó en la guerra con los españoles. Esto fue todo lo que me legó. Nada más que esto. Y luego de la nada logré crear esta plantación. Es un ejemplo magistral del peso de la memoria y la frustración. Sí, yo le quería. Creo que nunca he querido a nadie tanto como a mi viejo vagabundo. ¿Y eres tú el que dices que solo te dejó una maleta de mimbre con su uniforme de la guerra con los españoles? Y algunos recuerdos. Y cariño. Paul Newman brilla en el papel de Brick, atrapado en una lucha interna sobre su identidad
y sus sentimientos reprimidos. Mientras que Elizabeth Taylor encarna a Maggie, su esposa, con una intensidad electrizante. La censura suavizó algunos de los elementos más polémicos de la obra original, como la de la homosexualidad reprimida de Brick, pero Brooks logró mantener la esencia del conflicto. ¿Por qué tú no? Creo que hasta tienes mejor aspecto desde que abusas de la bebida. Habías sido siempre tan cariñoso. Llegarás tarde. Era tan hermoso saber que me querías. Lo más hermoso del mundo para mí. Tengo esta edición en Blu-ray de la película de Richard Brooks, de esta gran adaptación de la obra de Tennessee Williams, que viene con su disco y su serigrafía, y también con contenidos adicionales interesantes. Uno de los trabajos más impactantes de Richard Brooks es El fuego y la palabra, una demoledora crítica a los falsos predicadores y a la explotación de la fe. Burt Lancaster, en el papel de un carismático estafador convertido en evangelista, ofrece una de sus mejores interpretaciones, ganándose merecidamente el Oscar. La película cuenta con momentos memorables, como la escena en la que Elmer anda descalzo sobre raíles de una vía de ferrocarril. Burt Lancaster es absolutamente formidable cantando con su propio. Jones y Gene Simmons completan un reparto de lujo, con también Arthur Kennedy, en una obra que sigue resonando hoy con su mensaje sobre el peligro de las manipulaciones religiosas. Tengo esta bonita edición, c'est Mediabook, Elmer Gantry, Le Charlatan, edición francesa. Viene así con el Blu-ray y el DVD, y con el libro que trae muchas fotos, mucho texto. Muy bonita edición, la verdad. El libro se intitula Elmer Gantry, por Philippe Garnier. Tenemos a gran Burt Lancaster, imágenes de rodaje, Gene Simmons y Burt Lancaster. La hermana Falconer, interpretada por Gene Simmons. Bueno, un libro muy completo. Gran edición con un mogollón de extras. Volviendo a Tennessee Williams, Richard Brooks adaptó en 1962 Dulce pájaro de juventud, un drama sobre el fracaso, la juventud perdida y la inalcanzable redención. Paul Newman, otra vez, interpreta a un gigolo en busca de éxito, mientras que Geraldine Page deslumbra como una estrella decadente atrapada en el alcohol y la desesperación. El film es una exploración magistral de la soledad
y el miedo al olvido, un poco como en la película de Billy Wilder, Sunset Boulevard, con un guión que mantiene intacta la dureza de la obra original y una puesta en escena que subraya la decadencia moral de sus personajes. Tengo este pack de Paul Newman con cartón duro y que viene con el DVD de la película. Aquí vemos a Paul Newman y Geraldine Page, y también La gata sobre el tejado de zinc con Paul Newman y Elizabeth Taylor. Por dentro los discos vienen así, y Dulce pájaro de juventud y La gata sobre el tejado de zinc. Un bonito DVD. Y en el pack tenemos a otras películas de Paul Newman, como Marcado por el odio, de Robert Wise, o Harper, investigador privado, o también El hombre de Macintosh, de John Huston. Inspirado en la obra de Joseph Conrad, Lord Jim, dirigida en 1965, es un relato de aventuras que también funciona como una profunda exploración psicológica. Peter O'Toole, con su mirada azul intensa y su porte aristocrático, encarna a un hombre atormentado por su pasado en busca de redención en tierras exóticas. From the greatest storyteller of modern times, his greatest adventure story. Between Suez and the China Sea are many nameless men who prefer to live and die unknown. La película es visualmente impresionante y cuenta con duelos memorables, especialmente los que enfrenta a O'Toole con James Mason y Eli Wallach. I'm prepared to discuss terms, but only in private and only with the white man, the one they call Lord Jim. Him alone, no other. Is it a truce or not? Ignore him. How do you ignore a fact? Well, yes or no? Con una duración de más de 2 horas y media, Lord Jim nunca pierde su intensidad, consolidándose como una de las adaptaciones literarias más ambiciosas de Richard Brooks. Tengo este DVD de la película, Lord Jim, Columbia Classics, con su disco serigrafiado. Una edición que tiene castellano, inglés, francés, alemán e italiano, con algunos extras. Lord Jim. Excelente adaptación de Joseph Conrad. En 1966, Richard Brooks, con Los Profesionales, reinventa el western clásico, dándole una visión más cínica y ambigua. Así pasamos. 4 mercenarios son contratados para rescatar a una mujer secuestrada por un revolucionario mexicano, solo para descubrir que ella está con él por voluntad propia. Con un reparto excepcional, Lee Marvin, Burt Lancaster, Robert Ryan, Woody Strode y Jack Palance, la película desafía los códigos del género, mostrando un mundo donde la moralidad es relativa
y el dinero dicta las lealtades. Rodada en scope, con una fotografía espectacular, Los Profesionales es un western que refleja la revolución o la evolución del cine en los años 60, influenciado por el spaghetti western y las nuevas sensibilidades políticas. Supongo que sabes que uno de los dos ha de morir. Es posible que los dos. Morir por dinero es una estupidez. Y morir por una mujer más aún. Sea la mujer que sea, incluso ella. Tengo en mi colección este Digipack, edición francesa de Professionnel, portada, la contraportada, el Blu-ray y el libro, el libreto con texto, fotos, y vemos a Burt Lancaster, Robert Ryan, Lee Marvin y Woody Strode. Algunas cifras y informaciones sobre los actores. Por ejemplo, aquí tenemos a Lee Marvin, Robert Ryan, y un análisis de la película, Le Grand Décryptage, con mucha información, fotitos. Aquí tenemos Richard Brooks, un capítulo sobre Richard Brooks, carrera. Muy bonito Digipack de Los Profesionales. Y llegamos a la última película de esta presentación. Se trata de A Sangre Fría, In Cold Blood, dirigida en 1967, y que está basada en el famoso libro de Truman Capote, A Sangre Fría. Es una de las películas más impactantes de Richard Brooks, filmada en un sobrecogedor blanco y negro y que narra el brutal asesinato de una familia en Kansas y la casa de sus asesinos. April 14th, 1965, between the hours of 12:01 a.m. and 2:00 a.m. court for the state of Kansas. Anything you want to say? Just that I hold no hard feelings. You're sending me to a better world than this ever was. Más allá del crimen en sí, la película plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza del mal y la justicia. La inolvidable escena en la que uno de los asesinos en su celda recuerda su infancia bajo la lluvia, con las gotas reflejándose en su rostro como lágrimas, es un prodigio de dirección y simbolismo. Tenía en la cabeza un nuevo proyecto en Alaska. Una cabaña de caza para turistas. Podíamos haber ganado con ella más que con una mina de oro. Pero lo realmente importante es que íbamos a tener una cosa que jamás habíamos tenido. Un verdadero hogar. Sin tomar partido abiertamente, Brooks nos enfrenta a la complejidad del caso, dejándonos con una sensación de inquietud que perdura mucho después de los créditos finales. Tengo esta edición en Blu-ray de A Sangre Fría y vemos a Robert Blake y a Scott Wilson interpretando a los dos escalofriantes asesinos. La contraportada
y el disco con su serigrafía. Lo que distingue a Richard Brooks es su compromiso con historias que desafían al espectador, ya sea denunciando la corrupción en el periodismo, cuestionando la religión organizada, explorando los rincones oscuros del alma humana o subvirtiendo los géneros tradicionales. No era un director de fórmulas, sino un narrador apasionado que abordaba cada proyecto con una mirada incisiva y una ejecución impecable. Su cine no solo entretiene, sino que también interroga, incomoda y sobre todo deja huella. Con esto cerramos nuestro recorrido por la filmografía de Richard Brooks. Espero que este especial les haya dado ganas de descubrir o redescubrir sus películas y conocer más sobre su legado cinematográfico. Si les ha gustado el video, no olviden darle like, comentar y suscribirse para no perderse los próximos análisis y homenajes cinéfilos. Gracias por estar aquí y nos vemos pronto en The Chacalac. Adiós.